Determine si las dos líneas que pasan por los puntos dados son paralelas, perpendiculares o ninguna. Para determinar esto, primero encontraremos las pendientes de las líneas que pasan por los puntos dados usando la fórmula de la pendiente, y luego, si las pendientes son iguales, las dos líneas son paralelas. Si las pendientes son recíprocas negativas entre sí, las dos líneas son perpendiculares, y si las pendientes no son iguales ni recíprocas negativas, la respuesta es ninguna. Entonces la pendiente es igual al cambio de y dividido por el cambio de x. Cuando tenemos dos puntos en una línea, podemos determinar la pendiente usando la fórmula que se muestra aquí, que es la cantidad y sub 2 menos y sub 1 dividido por la cantidad x sub 2 menos x sub 1. Llamemos al primer par ordenado x sub 1, y sub 1. Y el segundo par ordenado x sub 2, y sub 2. Llamaremos a la pendiente de la primera línea m sub 1. M sub 1 es igual a, nuevamente, la cantidad y sub 2 menos y sub 1, que es 4 menos 5. Dividido por la cantidad x sub 2 menos x sub 1, que es 6 menos 3. Simplificando, 4 menos 5 es 1 negativo, y 6 menos 3 es 3. La pendiente de la primera línea es negativa 1, 3. Y ahora llamemos a la pendiente de la segunda línea m sub 2. Y de nuevo, dejemos que el primer par ordenado sea x sub 1, y sub 1 y el segundo par ordenado sea x sub 2, y sub 2. M sub 2 es igual a la cantidad, y sub 2 menos y sub 1 que es 2 menos 1 dividido por la cantidad x sub 2 menos x sub 1. Que es 0 menos negativo 3. Simplificando, 2 menos 1 es 1 y 0 menos negativo 3 es equivalente a 0 más 3, que es igual a 3. Entonces la pendiente de la primera línea es negativa 1, 3. La pendiente de la segunda línea es positiva 1, 3. Las pendientes no son iguales y, por lo tanto, las líneas no son paralelas. Las pendientes tampoco son recíprocas negativas. Recuerde, para encontrar un recíproco negativo de una fracción, intercambiamos el numerador y el denominador y luego cambia el signo. Si queremos encontrar el recíproco negativo de 1, 3 negativo. Si intercambiamos el numerador y el denominador, tendríamos 3 sobre 1. Y luego cambia el signo de negativo a positivo. Entonces 3 sobre 1, o 3, es un recíproco negativo de 1, 3 negativo que no es igual a 1, 3, y por lo tanto las dos pendientes no son recíprocos negativos. La otra verificación de los recíprocos negativos es ver si el producto es igual al negativo. Y negativo 1 3 veces positivo 1 3 es negativo 1 9, que no es negativo, que es otra forma de verificar. Las pendientes no son recíprocas negativas. Y por lo tanto, las dos líneas no son paralelas ni perpendiculares. Entonces, debido a que las dos líneas no son paralelas, se cruzan, pero como tampoco son perpendiculares, no se cruzan en un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Y sigamos adelante y verifiquemos esto mirándolo gráficamente. La línea 1 está graficada en azul. La línea 2 está graficada en rojo. Observe cómo las dos líneas no son paralelas y tampoco son perpendiculares. Se cruzan, pero no se cruzan y forman un ángulo de 90 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.